Sí, Sí. profe. ¿Sí? Ah, oh, qué raro, porque aquí en la orillita sale como que está silenciado. Qué raro, qué raro. Ya, pero me escuchan, ¿cierto? Así que con eso me quedo bien. Bien, la clase de hoy tiene que ver con perdón, estamos en la clase con cuarto medio, con el profesor Reinaldo Vergara, en la clase de lenguaje, el día 8 de junio, ¿ya? Y la clase de hoy es una continuación de las clases anteriores. En la primera vimos las habilidades que va a evaluar esta nueva prueba obligatoria de comprensión lectora, que es la PSU, digamos, con otro nombre, por lo menos hasta ahora. Y vimos las habilidades, después vimos las etapas para llegar a un proceso de comprensión de lectura eficaz y hoy día le sumamos una nueva herramienta que debería ser una herramienta clave, según yo, o según la experiencia que he tenido, para llegar a buenas respuestas en este tipo de evaluaciones. Recuerde, aquí no estamos leyendo para entretenernos, que es la que se llama lectura fruitiva, no estamos leyendo para informarnos, sino que estamos leyendo para responder preguntas que demuestren que comprendemos, ¿ya? Lamentablemente es la más fome de los propósitos para la comprensión de lectura, pero lamentablemente hay que hacerlo, si no, no nos va a ir bien. Este documento es hecho por la profesora Regina Bareto, como dice acá la referencia, pero además hace referencia a contenidos del DEMRE, ¿ya? Y este texto también trae su propia cita, como aquí le estoy marcando, y donde se definen lo que son los distractores, ¿ya? Y dice, las distintas alternativas falsas o posibilidades de respuesta incorrecta que tiene un ítem, que tiene una pregunta, ¿ya? ¿A dónde está la maldad aquí? Que todos los distractores deberían resultar igualmente atractivos de elegir, ¿ya? No son como una cuestión cuando uno lo mira y diga, ya, esta cuestión no tiene por dónde ser. Todos los distractores tienen ciertas características que hacen que uno pueda considerarlos como correctos, ¿ya? ¿Se entiende eso? Entonces, si la alternativa correcta era la A, la B, la C, la D y la E son distractores. Necesitamos tener ese como lenguaje común para que después sigamos hablando. Yo les voy a hablar de alternativas correctas y les voy a hablar de distractores. ¿Ya? Voy a leer algunas de las características que tienen estos distractores. Deben ser plausibles, pero completamente incorrectos. Aquí la palabra plausible es que tienen que ser buenos, que tienen que ser posibles en este caso, ¿ya? La palabra plausible, creo que se lo dije en algún momento, es como digno de aplauso, digno de ser celebrado. En este caso tienen que ser buenos, tienen que ser posibles respuestas correctas, pero completamente incorrectos. Ya, desde varias perspectivas, como ustedes lo quieran enfocar, eso está malo. Tienen que ser homogéneos respecto al contenido de la clave y a la esencia del texto, el contenido de la clave y la respuesta correcta. Y todos son como más o menos parecidos. Y aquí es donde viene el reclamo que ustedes siempre me dicen, profe, estoy entre la A y la B. ¿Y por qué? Son parecidos. Esta es la misma, le cambia esto y le cambia esto otro nomás. Y para esos casos es donde vienen los tipos de distractores. ¿Ya? En esas circunstancias que uno está un poco así como enredado, como que ahí salva tener esto. Aunque yo he probado y, por ejemplo, los alumnos que se los aprenden van descartando, esta no porque esto no porque esto no por esto otro. Son 5 opciones que vamos a ver en un ratito más para descartar algunas alternativas. Después dice, su capacidad para atraer a sujetos poco hábiles, ¿ya? Y ser descartado por sujetos con mayor capacidad. Aquí uno dice, por eso que estas pruebas son de selección, po, ¿ya? ¿Por qué? Porque una persona que tiene dificultades en la comprensión de lectura va a caer en todos los distractores, los va a marcar como correctos, ¿ya? Pero una persona que tiene mayor capacidad de lectura va a decir, no, esto no es por esta razón. Y esa razón, recuerde, lo vimos en la clase pasada, es el texto el que me da la respuesta correcta. Muchas veces con una paráfrasis, que vamos a repasar también, ¿ya? Después dice, se aproxima inexactamente a la opción correcta. Es el reclamo de muchos cuando dicen, oh, me carga el lenguaje porque como que todas las alternativas son iguales y como que todas son buenas. Sí, de alguna manera tiene razón porque los distractores están muy bien hechos, ¿ya? Pero que esté bien hecho también significa que claramente incorrecto. Deben reflejar errores típicos de los estudiantes.
errores de pensamiento que ocurran con frecuencia y que parezcan verdaderos utilizando el uso de palabras y frases de uso común. Cada vez que una alternativa tiene una frasecita o un fragmentito copiado textualmente de la obra de referencia, los alumnos lo tienden a marcar como correcto. Los alumnos ven una cuestión que está como textual y dicen, ah, ya, esta es. Y no, po. Sobre todo si me estás preguntando, no sé, por una inferencia. ¿Se entiende eso? Lo de los errores típicos o las anteriores también, ¿se entienden? Sí, sí. Por mi parte, Ya, genial. Me interrumpen nomás si es que hay alguna duda, ¿ya? Deben ser claramente falsos, pero posibles. Y ahí está concentrada toda la maldad de un distractor. Son falsos, pero posibles, de manera que puedan confundir a los alumnos que no tienen dominio del tema, ¿ya? Entonces, yo le estoy preguntando por los tipos de lápices y yo digo que hay 5 tipos y un subtipo, ¿ya? Y la pregunta me dice, ¿qué se dice respecto a los tipos de lápices? Hay 5 tipos, ¿ya? Entonces, y si uno dice hay 5 tipos y un subtipo, ¿ya? Ahí está entrando en este juego como de los distractores. Me está preguntando una cosa, me deja alguna información correcta, con un pedacito incorrecto, ¿cierto? Podría ser posible, pero claramente tiene un error, ¿ya? Deben responder parcialmente a la verdad, lo que le acabo de decir, es decir, deben poder ser respuestas posibles pero incorrectas. Una alternativa con pocas elecciones resulta ser un distractor que paradójicamente no distrae. Ya cuando usted le pone como tengo que elegir entre tantas cosas y tiene poquitita, eso no va a servir. Y esas son las preguntas que a veces son más fáciles para ustedes. Es una buena alternativa incorrecta cuando atrae al que no sabe o no entiende. No diferir demasiado de la opción correcta, pues dejan de ser plausibles, ¿cierto? Y el ítem pierde validez. ¿Ya? Este documento lo tienen ustedes, yo solamente voy a explicar algunas partes y aquí viene lo central del día de hoy. Este documento, insisto, ustedes ya lo conocen, ya lo hemos trabajado, si ya no se sienta como aburrido al estar revisando esto, por favor. ¿Ya? Dice, las alternativas que constituyen distractores pueden ser, ¿qué tipo de distractores pueden ser? Primer tipo, muy generales o muy amplios en relación a lo que se está solicitando. Si yo le estoy preguntando por los lápices, ¿cierto? Y la alternativa correcta habla de los útiles escolares, es probable que ese sea un distractor de este tipo. Vienen los ejemplos más abajo en todo caso. Distractores muy específicos en relación a lo que se pregunta. Generalmente tienen idea secundaria o información irrelevante, que es la más específica. Entonces, si yo estoy hablando de los lápices en general, dicen, no, los que son del color tanto. Demasiado específico para ser correcto. Distractores que no tienen nada que ver con el contenido del texto o fragmento, los clasificamos como información no pertinente. Estos tres, yo siento, este tipo de tres, perdón, son el que ustedes menos se equivocan. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido estamos bien. Cuando aparece información que no tiene nada que ver con el texto, ustedes suelen marcarlas o dejarlas de lado, perdón. 4. Distractores que, usando la misma información, la tergiversan. ¿Ya? Tergiversar es dar una interpretación forzada o demasiado. Por ejemplo, yo podría decir, no sé, estoy interpretando, sin los lápices no se podría escribir. Es demasiado. ¿Ya? Dentro de la misma línea de la 4 está también el 5. Yo lo quería modificar, pero respeté mejor el formato del autor. De hecho, cuando les muestro después también el resumen que le hice, también lo tengo así. Por lo tanto, al tergiversar, se transforman en información falsa con respecto al contenido del fragmento de texto. Entonces, la tergiversan tanto, lo cambian tanto, que es información falsa. ¿Ya? Como cuando alguien me va a contar una copucha y como que modifica lo que pasó y termina siendo mentira. Como por ahí va mi analogía. Distractores que constituyen una sobreinferencia o se extralimitan, digamos, con respecto a la información entregada. Yo puedo hacer una inferencia respecto a que este lápiz es lo último en tecnología, ¿cierto? Yo podría inferir que es lo último en tecnología ya que es tanto. Pero podría decir que es la solución a todos los problemas del estudiante. No, ¿cierto? Sería sobreinferir, inferir demasiado. Fíjese bien el análisis de los ejemplos.
Vamos a analizar el primero y de ahí el otro se los dejo a ustedes. Aquí está el ejemplo 1. ¿Ya? Dice, biónica, paréntesis, esos guioncitos son equivalentes a un paréntesis, biología más técnica. Entonces aquí yo me doy cuenta que la palabra biónica es bio de biología y nica de técnica. Es el nombre de la revolucionaria disciplina que puede asegurar nuestra supervivencia. Es una disciplina que podría, ya, voy sacando al tiro las ideas centrales, ya, supervivencia es una de las que estoy dejando acá. En la investigación se vale de los principios elaborados por la propia naturaleza, ya, estoy copiándole cosas a la naturaleza, a través de millones de años. Estoy viendo cómo ha ido evolucionando la naturaleza. En este banco de datos de la naturaleza, entiendo, de la creación, está almacenado todo lo que condujo a la selección de nuestra fauna y flora, aprovechando óptimamente las condiciones del entorno. Apenas existe un problema científico o tecnológico del que no se encuentre la salida a través de la biónica. Pregunta, según el párrafo, ¿qué opción precisa mejor la importancia de la biónica? Y aquí siempre, repásense a ustedes mismos. ¿Qué está preguntando? Me están diciendo cuál de las siguientes alternativas es más precisa respecto a la importancia de la biónica. ¿Sí? ¿Por qué es importante la biónica? ¿Cuál de estas lo responde de mejor manera? Alternativa A. La biónica es una disciplina que aprovecha las condiciones del entorno. Demasiado específico, porque es una de las características que tenía la naturaleza cuando estaba en el entorno, ¿cierto? Cuando analizaba este proceso de evolución del entorno. ¿Sí? Después, B. La biónica permite explicar fenómenos relativos a la flora y fauna. Tergiversa la información, porque no lo dice así, sino que dice lo que condujo a la selección de nuestra flora y fauna, ese proceso de millones de años. Después dice alternativa C. La biónica puede asegurar nuestra existencia mediante la aplicación de técnicas copiadas de la naturaleza. Dice aquí alternativa correcta, pero además ustedes que son hábiles dirán, es una perfecta paráfrasis, porque dice copiado de la naturaleza, entonces aquí dice los principios de la naturaleza, ¿cierto? Y después dice asegurar nuestra existencia, después dice asegurar nuestra supervivencia. ¿Cacharon la paráfrasis? ¿Se dieron cuenta o no? Entonces, la biónica, dice, es una disciplina que tiene su origen en la ecología no pertinente. Estas son del tipo que no tienen nada que ver una cosa con otra. Después dice, la biónica ofrece amplias posibilidades para el desarrollo de la ciencia ficción. Nada que ver, ciencia ficción. Puede que sí, pero en este fragmentito no aparece. ¿Se entendieron los tipos de distractores? ¿Hay alguno que no lo entienda, que le cueste un poquito más? Segurolas, segurolas, aproveche de preguntar, porque su pregunta le podría servir a alguien más que no está ahora en la clase y por eso estamos grabando. Profe, el Nico está Dígame. tratando de entrar. Ya, es que cuando yo estoy acá, no veo las solicitudes, por eso que esperé un rato antes de empezar a grabar. ¿Ya? Y pensé que me iba a hacer una pregunta. Ya, no, pero gracias por la observación. Espérame, vamos a ver si puedo. Ahí grabamos a Nico. Nico quedó grabado que llegó cuando ya estábamos en plena clase. Entonces, reitero la pregunta. ¿Hay alguno de estos distractores que usted no lo entienda? Entenderlo es una cosa, aplicarlo después es otra. Si hay alguno que usted no entienda, pregúnteme ahora para poder explicarlo o verlo también en alguno de los ejemplitos. En todo caso, después vienen más ejemplos. ¿Ya? Yo no lo estoy repasando con ustedes todos, más que nada para no hacer tan larga la introducción de la clase. ¿Se entiende lo que es como tergiversar, sobre inferencia? ¿Hay alguna palabra que usted no entienda acá? Estamos entonces. Ya, fíjese bien. Este documento que ya está publicado, según yo les pregunté, ya está publicado, pero tiene varios ejemplos analizados, ¿ya?
cuando ustedes estén haciendo el ejercicio, perdón, hasta acá llegan los ejemplos. Hay 6 ejemplos, ¿ya? Cada uno tiene como su clasificación y sale también la alternativa correcta. Ojo cuando las alternativas correctas sean paráfrasis, por favor. ¿Ya? Atentos con ese detallito. Pero si usted cuando lo esté leyendo me pregunta así como, profe, ¿y este por qué dice que es muy específico? ¿Por qué este es no pertinente? Me puede hacer ese tipo de preguntas y es más, yo hasta le agradecería. Y después vienen los ejercicios. ¿Ya? Dice ejercicio 1, aparece el texto, ¿cierto? Aunque se supone que en la prueba de ustedes no van a aparecer poemas, pero para estudiar los tipos de distractores, esto está igual bueno. Ejercicio 2, y yo tengo que ver cuál es cuál aquí. Este es de tal tipo, esta es la correcta, este es del otro tipo, ¿ya? Después viene 4, 5 y 6. Solamente 6 ejercicios. ¿Y cómo se responden estas cosas? Usted tiene este documento que está acá. Le pone acá su nombre, piripiripiripi, curso piripiripam, y la fecha piripiripim. ¿Ya? Entonces usted va a leer el 1, ¿cierto? Acá está el 1. Lo voy a leer. Piripiripim, pim, pim. Ta, 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 ta. Dice alternativa A, la tanto. Y usted dice, ah, no. Este es un distractor demasiado específico. ¿Qué les hice yo para que no estén devolviéndose a la primera hoja y puedan concentrarse, así como lo que estoy haciendo yo, pasar de un programa a otro? Les puse aquí un resumen. Usted pincha aquí donde dice resumen y aquí están todos los distractores. Entonces, ni siquiera va a tener que andar escribiendo. Usted dice, ah, ya, el 1 es demasiado amplio. Entonces usted lo copia, va aquí donde dice, ah, el distractor 1 era demasiado amplio y lo pone ahí. Le gustó, le gustó. Después voy a leer el B, dice, la invitación nomás. Ah, no, este está tergiversando. Entonces yo me voy aquí al resumen y yo leo aquí. Ah, tergiversa. Lo copio y lo pego. ¿Ya? Les puse ese resumen porque es una fórmula para que usted vaya internalizando y no tenga que devolverse la guía entera para repasarla, sino que usted tiene aquí la pregunta, la lee, dice invitación a la amada. Ah, pero no era la amada. Información incorrecta o falsa. Y lo busco acá. No tiene nada que ver. Lo copio. Oh, perdón, me equivoqué. Lo copio. Y lo pego acá. ¿Se entendió? Sí, Sí, ¿Sí? profe. Ya, son 6 ejercicios nomás y después, cuando ya terminemos esto y ustedes se pongan al día si es que tienen alguna cosa atrasada, ojo, antes de terminar la clase yo les voy a preguntar dónde van y todo eso y la clase mañana podríamos dejarla íntegra para ponernos al día con las actividades, ¿ya? Lo que les iba a decir, después yo voy a tomar de los mismos ejercicios de PSU que ya hemos hecho y les voy a ir haciendo la clasificación de los distractores y basándome en los fragmentos que aparecen en los textos, que es lo que deberíamos llegar a hacer después en un tiempito más. Por ahora esto nos quita harto tiempo. Yo sé que es lento esto de ir pensando distractores, paráfrasis, todas las técnicas, las habilidades, quita más tiempo. Pero lo que debería lograrse en ustedes es que cuando marquen una alternativa correcta, estén absolutamente seguros y usted diga, ah, es la A porque es una paráfrasis de lo que dice en el párrafo 2 y las otras ya las descarté todas como distractores, que obviamente distractores no son la respuesta correcta. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Estamos entonces. ¿Alguna dudita, alguna cosa, alguna consulta de último momento para antes de detener la grabación? ¿No? ¿Segurolas? Ya. Detengo entonces.